A ver, ¿no? Quizás podríamos adicionar después guión 2020. Guión 2020. ¿Ya? Ya Esto está. es alternativa. ¿Cuántas palabras tienes? A ver, espera. Tú has tenido que haber hecho una observación. Tú has observado, por ejemplo, que las personas que forman parte de la comunidad a la cual asistes han ido incrementando en el transcurso de los meses por el consumo de esta comida rápida, que sería el problema de fondo, el aumento del peso. Sí, porque a veces algunos de ellos, después de un tiempo, empiezan a aumentar el de peso, entonces por eso me llamó bastante la atención eso y me pareció que estaba también relacionado, aparte de la dieta, bueno, que tal vez ellos consumen en sus hogares. Bueno, podría ser algo, ¿no? Doctor Vilches, ¿podría usted opinar al respecto algo? Como aporte. Sí, doctor, buenas. Bueno, ahí no, la verdad que me gusta, me resulta interesante, ¿no? Solamente mi recomendación, no solamente para ella, sino para todos los demás, es que cuando uno presenta, porque en el título ya están sus variables, están sus dos principales variables, asegurarse que lo pueden medir, ¿no? Por ejemplo, consumo de comida rápida después del ayuno. Entonces, imagino que se hará una encuesta, se preguntará, tendrá 2 o 3 preguntas referido al consumo de comida rápida, ¿no? Porque puede ser líquido, puede ser sólido. Finalmente aplicaré una escala y lo mediré, ¿no? Y en esa medición me dirá si el consumo es alto, mediano o bajo, ¿no? Yo estoy imaginando más o menos cómo lo va a medir. En cambio, en el tema de aumento de peso en los adultos, entonces eso me invita a que no va a ser un estudio transversal, porque va a medir, va a tomar 2 o 3 medidas y luego de un análisis dirá aumentó, ¿no? Entonces ahí yo creo que de repente la palabra correcta o la variable correcta de repente es exceso de peso, ¿no? Entonces uno dice consumo de comida rápida después del ayuno y exceso de peso en los adultos. Entonces, cuando yo mida el peso, la talla y determine el índice de masa corporal, entonces voy a saber qué personas están con exceso de peso y qué personas no están con exceso de peso. Producto de ello, yo diré, las personas con exceso de peso, con pruebas estadísticas, si yo, son los que hay una significancia con el consumo de comida rápida después del ayuno, ¿no? Eso me estoy pensando, ¿no? Estoy pensando en eso. Entonces creo que el término ahí, aumento, debiera ser exceso de peso. Cosa que el tema de sobrepeso y obesidad, ¿no? Eso estoy pensando. Y luego en el aporte, ¿no? En el aporte, asesorías nutricionales. Doctor Félix, como usted trabaja también en el Ministerio de Salud y está viendo esos temas, entonces ahí no sé cuál es el término correcto. Es un tema de término, ¿eh? O sea, estamos hablando de una consejería nutricional, estamos hablando de una orientación nutricional, estamos hablando de una consulta nutricional, estamos hablando de una teleorientación nutricional. Lo menciono porque en el MINSA somos bastante exquisitos, ¿no? O sea, para mí todo es orientación nutricional, pero de seguro que estoy equivocado, ¿no? Pues van a venir. Dice desconocimiento sobre que alimentación sería
agregar el término saludable. Sobre la alimentación saludable antes y después del ayuno, porque precisamente este desconocimiento de una alimentación saludable está propiciando que consuman comida rápida y que esto origina el exceso de peso. Porque es cierto lo que el doctor ha dicho, ¿no? Corregir la palabra aumento por exceso es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque puede ser que una de las personas que asiste a la iglesia sea de bajo peso, con su consumo de alimentos, consumo de comida rápida, pero se convierte en un normopeso. Y la idea es ver como consecuencia precisamente lo más dañino, que es el exceso de peso. Ahora, yo le agregaría algo más. Es cierto, en el ministerio somos muy exquisitos con la parte de la teleorientación, teleconsejería, teleasesoría, que ahora está mucho de moda a raíz de la implementación de esa vía de comunicación con los pacientes. Entonces, viendo el término teleorientación nutricional, nos dice que es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TICs, el Zoom, por ejemplo, para proporcionar al usuario de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación. Entonces, como eso abarca, ahí podría ser teleorientación nutricional, que sería el término más adecuado. Eso lo mencioné, usted está con la normativa del Ministerio de Salud. Así es, y esa normativa está siendo aplicada inclusive por el CIS para el recupero de las prestaciones económicas, la teleorientación, con el código 910, ¿no? Que al principio, en este momento, se está aplicando solamente para los médicos con una prescripción médica determinada o sin prescripción, pero ya la quincena de septiembre se va a reconocer la teleorientación nutricional para los nutricionistas, y eso también tiene su valorización económica que la institución le va a poder exigir al CIS para poder recuperar plata. En otras palabras, para que el hospital tenga más plata, ¿no? Lo gaste bien o lo gaste mal, pero se lo tenga. Ahí podríamos, creo que, redondear mejor la idea para la compañera. Entonces, y ella está utilizando pues sus variables, como ya lo hemos visto en el APP, ¿no? Que puede ser, ella está utilizando la consecuencia, ¿no es cierto? Está utilizando su problema, su consecuencia, está utilizando en dónde lo va a hacer y a quiénes van a participar, ¿no es cierto? Ya dentro del desarrollo de la tesis propiamente dicha, ella determinará pues sus criterios de inclusión, sus criterios de exclusión, para poder determinar qué adultos van a poder participar en el estudio, ¿no? Porque tiene que definir eso para poder seleccionar a sus respectivas unidades de análisis, ¿correcto? La felicitamos realmente a la jovencita que lo ha hecho el día de hoy. Esperamos que el resto lo haga igual o mejor, para poder aprender todos esto que el ciclo anterior no lo hemos visto, y que ahora nos ayuda a tener una idea mejor para el planteamiento de nuestro tema de una manera más precisa. A ver, sigamos con otro. ¿Algo que proyecte mi diapositiva? Sí, por favor, parece que... A los comentarios anteriores, solamente quisiera, o sea, cuando uno está tratando la variable, ¿no? O sea, en este caso el problema, hay que ser específico, ¿ya? Acá se dice hábitos alimentarios. No, ya usted ya debe ir cerrando, ¿no? Por ejemplo, un hábito alimentario: consumo de bebidas gaseosas o hipercarbohidratadas, hiperorientación nutricional, o elevado consumo de carbohidratos simples y teleorientación nutricional, elevado consumo de grasas saturadas y teleorientación nutricional, bajo consumo de verduras y teleorientación.
O sea, lo que le estoy queriendo decir que cuando menciona hábitos alimentarios es un universo de posibilidades. Y como nosotros ya queremos ya desde un comienzo tener clara la variable y luego vamos a medir, es importante que desde un inicio usted vaya centrando el tema en algo más específico y no dejándolo de manera general. En relación al grupo de estudio, que en este caso eran los estudiantes, en este momento superó la prueba o superó el ejemplo. Pero en el mundo real, los estudiantes, le pregunto a usted, este año o el año pasado, ¿cuántas veces fue a un servicio por un tema nutricional? ¿Usted o su vecina o su vecino? ¿Es frecuente o es raro? Es raro. Bueno, de parte de mis familiares sí es raro. Claro, entonces es diferente, por ejemplo, en la atención prenatal, porque todas las gestantes deben ir a su atención prenatal, o en el niño, porque todos los niños van a su control PRED o alguna cosa así. El adulto mayor, bueno, en el Taitahuasi ya hay adultos mayores, los tenemos como población activa, puede ser, ¿no? Entonces siempre pensando, o sea, en la posibilidad de poder hacer el estudio, ¿no? Esos serían mis comentarios. Gracias, doctor Félix. Gracias. Para darle la idea justo a lo que el profesor Vilches está diciendo, ¿no? Cuando hagas tú el tema de hábitos alimentarios, vas a tener que hacer un instrumento de recolección de datos. Entonces, esos hábitos alimentarios que vas a colocar en instrumento de recolección de datos tienen que estar orientados con los temas y rubros que justamente el profesor acá acaba de mencionar. O sea, cada rubro que esté hecho puede formar parte de un ítem o una pregunta, ¿no? De ese cuestionario, ¿no? De hábitos alimentarios. Eso sería lo que yo le podría redondear para que tengas una idea completa, ¿no? Ya, doctor. Doctor, una consulta. En la parte de consecuencia, entonces lo indicado sería estado nutricional inadecuado. No. Para englobar todo. No. De las que tú has escogido una, ¿no? Pero en este caso no has escogido una, perdón, has corregido preferentemente el aporte, ¿no? Claro. Para hacer una de la orientación, o sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque la norma, ¿qué te dice? Ahora veamos dos varones. En el caso del planteamiento de mi título, había puesto en el punto de hacia quién está dirigido. Yo había puesto el lugar que es de donde voy a sacar la información, la investigación, que es en este caso Lima Metropolitana, la había puesto. En cuanto a lo que es hacia quién está dirigida esta investigación, es hacia los adultos de mayor de 18 años hasta los 60 años. En cuanto al problema, lo que se quería investigar eran los efectos de la hoja de coca. Debido a esto, coloqué en la zona de causa lo que era el estreñimiento en Lima Metropolitana, ya que eso es el problema que yo también quiero solucionar con ayuda de la hoja de coca. En cuanto a consecuencias, he colocado lo que es la reducción del estreñimiento en Lima Metropolitana con ayuda de la hoja de coca. En cuanto al aporte, he colocado recomendación nutricional de la hoja de coca en personas con problemas con estreñimiento. Y en cuanto al año, he puesto el año siguiente, 2021, porque por el momento se me está haciendo algo complicado conseguir lo que son los datos este año, al menos. Por eso coloqué 2021. Eso sería todo. A ver, le damos el pase a la profesora Maíña para sus observaciones.
escuchamos bien. Ahora sí. Ok. A ver, Jefferson. Jefferson, la hoja de coca en realidad, como bien sabemos, sí tiene beneficios para la salud. Tú en tu caso lo estás vinculando con el tema de estreñimiento, ¿no es cierto? Habría que ver ahí cuánta evidencia científica tenemos, porque en algún momento vas a tener que requerir el tema de datos bibliográficos y tienen que ser como mínimo 10, si fueran más mejor. Y no sé si habrás revisado, por lo pronto tiene que ser un tema factible, también podría ser un tema inédito, de hecho que sí, podrías colocarlo en la parte bibliográfica, ¿no? Colocar ese tema en el sustento, en todo caso, si es que no llegaras a encontrar tanta bibliografía por ser un tema inédito, nuevo, novedoso, pero en este caso de la hoja de coca todavía está por definirse la cantidad, porque así como hay muchos alimentos y se dice el ajo es bueno o tal alimento, o en este caso la hoja de coca es bueno para la salud, etc., pero ¿cuánto de la hoja de coca? Tú tendrías que buscar mucha información, incluso todavía no hay definición en ciertas cosas en cuanto a cantidades, ¿no es cierto? Así como cuando decimos usted debe de consumir 30% de porcentaje de lo que consume de su dieta, no debe ser mayor de 30% de grasas, igual, siempre hablamos con mucha especificación. Y en ese caso no lo veo muy factible, sería cosa que de repente tú has revisado más sobre este tema, has encontrado mucha información, no sé, ¿has revisado información ya, Jefferson, sobre ello? Bueno, sí, la verdad he visto en algunas revistas científicas, algunos datos acerca de la composición y más que nada yo con esta investigación quería demostrar efectivamente si es que es factible o no la recomendación. Más que nada es eso. Ya. De hecho que si lo hicieras, podrías hacerlo, de hecho que sí, pero sería muy bueno que llegaras a la conclusión de la cantidad de la hoja de coca, la frecuencia con que la persona tendría que consumirlo, y bueno, el tema de la factibilidad, pues, ¿no? Si tú estás convencido de que es un tema que lo vas a poder desarrollar, porque recuerda que hay que separar también, o sea, el basal de cómo se alimenta la persona, pero en este caso no vas a modificar la alimentación usual de la persona, solamente cómo afecta la ingesta, la incorporación del consumo de estos mates de hoja de coca y la cantidad, la frecuencia, etc., para obtener el beneficio de combatir el estreñimiento, ¿no? Entonces, de hecho que es un buen trabajo, pero de hecho que va a demandar mucho tiempo. Pero si tú estás convencido, en realidad lo podrías hacer. Yo en el aporte trataría de ser un poquito más específico, ¿no? Yo le pondría consumo de la hoja de coca en personas con problemas de estreñimiento atendidas en sí sol. ¿Por qué? Porque es importante ya tener en qué población lo vamos a hacer. Lima Metropolitana tiene 43 distritos, aprox 10 millones de habitantes. Entonces es un tamaño de población bastante grande. Pero si yo me circunscribo, ¿no?, en los ex hospitales Solidaridad, entonces pudiera yo, ¿no?, achicar el universo y ya pudiera tener identificado personas adultas que acuden al servicio por temas de estreñimiento. Entonces, como parte de la medicina alternativa, entonces probablemente la hoja de coca, no lo sé, habría que investigar, como dice la doctora Manina, habría que investigar si eso forma parte, dentro de la medicina alternativa está protocolizado, ¿no? O sea, es considerada para este tipo de temas, ¿no? Entonces yo pudiera estudiar este asunto, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Solamente me preocupa su viabilidad. Básicamente es por su viabilidad. Eso sería mi comentario, doctor Félix. Gracias. Lo siguiente.
Cuando utilizamos el AQP, recordemos que hemos dicho, ¿no? ¿A dónde voy a hacerlo? Muy bien, Lima Metropolitana. Rescato lo que el profesor Vilches dice. Lima tiene un montón de distritos y tenemos millones de habitantes. Lo que quizás podría ser reemplazado en el caso de tu trabajo por un lugar como por ejemplo lo dice el doctor Vilches, ¿no? Los hospitales de Sisol o algún otro lugar que tú pudieras tener una población un poco más reducida, ¿correcto? ¿En quiénes voy a hacerlo? En los adultos. Pero te pregunto, ¿el problema es el efecto de la hoja de coca o tu problema es el estreñimiento? Tu respuesta. Sería el estreñimiento. Exacto. Ahí el problema tuyo es el estreñimiento. ¿Cuál es la causa de este estreñimiento? El bajo consumo de fibra. Y tendrías que colocar acá cuáles son las consecuencias en el ser humano que provoca el estreñimiento. Y tu aporte sería el uso de consumo de coca. Entonces, ahí utilizarías lo que es el problema, ¿cuál es? El estreñimiento, ¿correcto? Y el aporte sería uso de consumo de coca y estreñimiento para ponerlo tú como tu trabajo. En adultos, ¿no? En Lima Metropolitana lo podrías mantener y ya más bien dentro de el proyecto tendrías que suscribirte quizás a 2, 3, 4, 5 distritos, no lo sé, o cambiar el término Lima Metropolitana para solamente hacerlo en un distrito, en un grupo humano, en una comunidad o algo por el estilo. O sea, aquí esta parte lo tienes que corregir, ¿correcto? Las causas tienen que relacionarse con el problema y el problema tiene consecuencias, ¿correcto? Sí, esto corregirlo, ¿correcto? Entonces eso te pido que lo corrijas para que haya una buena relación. Si no, así como lo tienes acá, no pasa, ¿correcto? Haciendo las observaciones que también ha dicho la profesora Maguiña, en el sentido que tienes que ver la factibilidad, los estudios previos que hayan realizado, igual como te lo ha recalcado el profesor Vilches. Yo inclusive te he dicho que Lima Metropolitana, al igual que yo, es muy grande para poder hacer un trabajo. Es bien difícil, ¿correcto? Y como te ha dicho la profesora Maguiña, si tú quieres ver los efectos de la hoja de coca, tendrías que ver a trabajos similares que se hayan hecho para ver la dosificación. ¿Cuánto de hoja de coca le vas a dar para que realmente puedas lograr un efecto deseado sobre el estreñimiento? O sea, para que esto se corrija, porque la hoja de coca está reemplazando a la fibra que normalmente el individuo puede consumir a través de otros alimentos, ¿correcto? Y recuerda también que la hoja de coca tiene otros efectos que tienes que tomar en cuenta para que esos efectos no sean intervinientes en tu trabajo de investigación. No te digo que tu trabajo está mal, por si acaso, simplemente que debe ser mejorado. Tiene que ser mejorado, ¿correcto? Mejóralo, por favor. Ok, está bien, gracias, doctor. ¿A dónde quiero hacer la investigación? Es en los supermercados. ¿A quiénes? A los consumidores. ¿Y cuál sería el problema? La publicidad engañosa de los alimentos procesados. ¿Cuál es la causa de esto? Etiquetados confusos y poco claros. Y la consecuencia es mala decisión de compra de alimentos. Los aportes serían educación nutricional y una reforma de etiquetados donde podamos ver incluso el porcentaje que tiene de cada ingrediente del producto. Y el título quedaría publicidad engañosa de los alimentos procesados y mala decisión de compra de alimentos en los consumidores de los supermercados de Lima Metropolitana 2020. Cedemos la palabra al profesor Vilches.
Interesante. En relación a los supermercados hay que especificar, ¿no?, dónde. Luego creo que te estás refiriendo a alimentos ultra procesados, no a Claro. procesados a secas, ¿no? Deben ser los ultra procesados. Sí, ajá, las ultra. No. A la publicidad, por ejemplo, te ponen un producto que dice, no sé, pan con quinoa, ¿o no? Y al final tú te fijas, bueno, el conoce se fija y de quinoa tiene un 2%. Y no es nada, entonces la gente compra eso creyendo que la quinoa, que por el que tiene quinoa entonces le va a hacer bien y al final la quinoa tiene muy poco, entonces creo que por ahí va la idea. Ya, ok. Claro, muy aparte si tiene o no tiene octógonos. Ya, correcto, entonces ya estamos entendiéndonos. Y entonces ahí la causa sería incumplimiento de la normativa. Pero creo que la normativa no, o sea... Que se supone que hay, o sea, existe, ¿no? Y muchas, o sea, la Asociación Peruana de Defensa del Consumidor le ha ganado muchas batallas a las empresas, ¿no? Y básicamente se ha apoyado en la normativa vigente, ¿no? En la normativa vigente, y con eso les ha ganado. Y puede ser que no se esté cumpliendo con la norma, ¿no? Como lo que sucedió con la leche Gloria, que te ponían una vaca ahí y de vaca no tenía nada. Entonces ahí era una publicidad engañosa. Y entonces la causa, el etiquetado confuso y poco claro, para mí incumplimiento de la normativa, porque no se puede, o sea, lo que se vende debe ser, pienso. Y luego, consecuencia, mala decisión de la compra de alimentos, sí, creo que ese es lo correcto. Y el aporte, educación nutricional, reforma de los etiquetados. Claro, o sea, que se declara en qué porcentaje tiene los ingredientes, porque solo te ponen la lista. Claro, uno sabe que va de mayor a menor, pero de todas maneras creo que muchos no lo saben, ¿no? Tal vez que sea obligatorio poner el porcentaje que tiene de cada ingrediente. Entonces así la gente ve, mira, este ingrediente solo tiene 4%, entonces es muy poco y en realidad la mayoría solo es harina, algo así. Ya. Y ahora creo que me quedaría con un solo aporte, ¿eh? Yo pondría de repente el aporte, definición del perfil nutricional de los alimentos. Así sería. Ya no se usa mucho etiquetado, ¿eh? Ahora la nueva denominación es perfil nutricional del alimento. Búscalo así, de Salvatore. Creo que tiene un poco la idea, pero es preferible que no necesite mayor explicación, ¿no? Entonces, publicidad engañosa, datos confusos y poco claros. Ese es sinónimo de publicidad engañosa, ¿no? Dicho en otras palabras. En cambio, mala decisión de compra de alimentos es como el árbol del aceite, como la noche y el día, el sol y la luna. ¿Se da cuenta? Totalmente diferentes, como debe ser. Pero publicidad engañosa y etiquetado confuso no es tan diferente. No sé si me dejo entender, Salvatore. Claro. Ahí me parece que hay algo más que trabajar en la causa. Claro, porque claro, yo me refiero, sí, tal vez no es la palabra adecuada, pero yo me refiero a como te digo, un producto que tiene pues un ingrediente entre comillas saludable, ¿no? Como puede ser linaza, chía, no sé, quinoa, pero de ese ingrediente tiene muy poco y al final pues igual tiene la cantidad, igual es más de otro producto que no va a generar ningún beneficio, entonces la gente lo compra creyendo que va a consumir mucho de este alimento saludable, en realidad casi nada consume. Puede verse a una limitada vigilancia,
del perfil nutricional del alimento, o sea, no se vigila, vende por vender y no hay control. En segundo lugar, las características del perfil o del etiquetado, ¿no? Incompleta, puede ser. Y tercero, puede ser que las personas, el consumidor, las lee y las revisa. Entonces, pero hay que escoger una causa, como ya se explicó en la metodología. La consecuencia, sí, no tengo dudas en eso. En los aportes habría que decidirse entre perfil y reforma. Entre duración y reforma, perdón. Son dos cosas diferentes. Claro. Eso sería mi comentario, doctor. Esos serían mis comentarios, doctor Félix. Gracias, doctor Walter. Yo iría quizás un poquito para poder hacer la precisión, hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace que se presente esa publicidad engañosa? Para poder tener la respuesta, y esa respuesta es mi causa. Y yo me inclinaría que de las tres opciones que dio el doctor Vilches es una falta de vigilancia del etiquetado nutricional o del perfil nutricional que está de moda ahora, o la nueva definición. Esa sería tu causa. O sea, no hay nadie quien vigile y por eso se presenta la publicidad engañosa. Y como consecuencia hay una mala decisión de compra, porque esa falta de vigilancia hace que se publicite engañosamente el alimento y la persona escoge tomando en cuenta esa publicidad y en realidad no es. Eso podría ser, de las tres opciones que mencionó el doctor como causa, eso. Y en la parte de tu aporte sería no educación nutricional, porque no vas a hacer eso al final, pienso. Y la reforma de los etiquetados, eso ya está establecido, pero no se hace, porque ya están, hay normas técnicas. Lo que no hay es alguien que vaya, supervise, vigile que se compre eso. Entonces aquí podría ser el perfil, ¿no? Como mencionó hace un momento el doctor Vilches, para poderlo colocar ahí como aporte. Ahora, el tema, el título como lo has puesto, creo que todos nos quedamos bien, ¿no? Publicidad engañosa de los alimentos procesados o ultraprocesados, si lo quieres poner así, y mala decisión de compra, ¿no? Por parte de los consumidores, ¿no? En los supermercados de Lima Metropolitana. Porque ahí estás poniendo dos veces alimentos en el mismo párrafo, que no es conveniente. ¿Correcto? Entonces ahí podrías diferenciarlo, ¿no? O quizás ponerlo, ¿no? Publicidad engañosa y mala decisión de compra de alimentos en los consumidores de los supermercados de Lima Metropolitana. Podría quedar así, guión 2020. Profesora Maguiña, su aporte, por favor. Ya, ahora sí. Sí, en realidad sí coincido con el doctor Vilches, con el doctor Feijó, exacto. Sí me iría por el tema más de que con este estudio se podría, con el tema de la vigilancia, ¿no es cierto? Que eso es un punto que todavía en nuestro país debiera de haber un ente que supervise mucho ello, pero también coincido con el alumno. En realidad de repente él ha podido ir a los supermercados en algún momento antes de la pandemia, y en realidad sí nos surge también que se creen algunas normativas más. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema de los alimentos ecológicos, ¿no es cierto? Y no tenemos normativas en ese aspecto. En el tema de probióticos, hay otros países, por ejemplo, que sí mencionan que son más específicos. Por ejemplo, un país muy cercano que tiene una entidad, Argentina, por ejemplo, ¿no? Y sí son más rigurosos en ese tema del etiquetado del perfil de los alimentos, ¿no es cierto? Sí. Ese sería un poco, y bueno, sí revisar el tema de la causa, ¿no? Porque lo otro sí está bien establecido la consecuencia, como también lo dijo el doctor Walter Vilches.
Gracias, profesora. A ver, pasaremos, creo que ya casi al último alumno. A ver, vamos a ver. Carguancho Aranda Melisa. Buenas tardes, profesor. Un ratito voy a abrir. Ok, no hay problema, te esperamos. Ya. Bueno, en lo que es de acuerdo a lo que nos dijo para señalar en el AQP, tengo que el problema va a ser el consumo de alimentos. ¿A quién va dirigido? Es a quienes son niños de 5 a 11 años. ¿Y a dónde? Es en el Comité 13 del Asentamiento Humano de Independencia. La causa es el estado nutricional. La consecuencia sería la deficiencia de nutrientes y el aporte sería educación nutricional. Con lo que quedaría es el título Consumo de alimentos y el estado nutricional de niños de 5 a 11 años en el Comité 13 del Asentamiento Humano Independencia 2021. Ya, profesor, eso es todo. Bien, a ver, profesor Vilches, su aporte, por favor. Bueno, seguiré yo entonces. Mira, acá yo veo lo siguiente. Tú dices que el problema es el consumo de alimentos. ¿De qué forma la causa que propicia un problema, que es un determinado consumo de alimentos, está vinculada con el estado nutricional? Ahora, lo que sí puedo entender es que el consumo de alimentos puede ser un problema que tenga como consecuencia un déficit de nutrientes. Entonces ahí sería problema, bajo consumo de alimentos, que sería el término correcto. Este bajo consumo de alimentos origina como consecuencia una deficiencia de nutrientes, ¿correcto? Pero ¿de qué manera ese bajo consumo de nutrientes tiene como causa principal el estado nutricional de una persona? Eso quisiera que expliques. Es que yo lo había visto como que si los niños no tienen un buen consumo de los alimentos primordiales, como serían proteínas o alimentos que están al alcance, ¿no? Entonces su estado nutricional se vería afectado. Entonces, el estado nutricional, afectación del estado nutricional sería la consecuencia de ese inadecuado consumo de alimentos. Pero no mencionas la causa, o sea, tú estás poniendo la causa cuando en realidad eso debería ser la consecuencia de ese inadecuado consumo de alimentos. O sea, entonces el problema entonces está bien el consumo de alimentos, Inadecuado. solo que cambiaría. Claro, inadecuado consumo de alimentos
porque es lo que está buscando, ¿no? Claro. Inadecuado, y lo relacionaría con la consecuencia que sería el estado nutricional. Eso sería otra cosa. Entonces, Ahora, si no inadecuado, me faltaría la causa. Faltaría la causa. ¿Qué está originando que exista un inadecuado consumo de alimentos? Esa es tu causa. ¿Qué propicia o qué consecuencias tiene en el ser humano este inadecuado consumo de alimentos? Esa es tu consecuencia. Y ahí creo que te has equivocado. Pero ¿qué es causa? Deberías ponerlo en consecuencia. Y te faltaría colocar cuáles son las causas para que exista este inadecuado consumo de alimentos. Ya, profesor. ¿Correcto? Sí, ya le comprendo. ¿Ya? A ver, profesora Carrillo, su aporte. Muy bien. En relación a tu tema en general, bueno, siempre es importante cuando se realizan trabajos de investigación en la población infantil. Noto que has consignado donde el Comité 13 del asentamiento humano. ¿En qué distrito se va a realizar solo para conocimiento? ¿En qué distrito lo vas a realizar? Aquí en el asentamiento humano de acá, Independencia. En Independencia, correcto, muy bien. En cuanto, bueno, has definido que son niños de 5 a 11 años, y definitivamente sí, como menciona el doctor Feijó, tendrías que, conociendo la realidad, ¿no? Porque asumo que tú conoces un poco la problemática de la zona, básicamente de este comité, tendrías que, a partir de las observaciones que tú has realizado, del conocimiento de la realidad, poder establecer cuáles son las causas de este inadecuado consumo de alimentos que va a llevar o va a tener como consecuencia la afectación del estado nutricional, ¿no? Que se traduce como de múltiples formas. Eso sería lo que yo te recomendaría. Existen múltiples causas que son las que producen un inadecuado consumo de alimentos, más aún en estos tiempos de COVID. Ese sería mi aporte. Bien, licenciada, gracias. Profesora Maguiña. Sí, de hecho que la alumna, de hecho que tiene muy bien ahí clara la idea, pero hay que ordenarle un poquito. O sea, como bien lo comentó el doctor Feijó, el tema ahí podría ser hábitos alimentarios versus el estado nutricional y lo que es subsiguiente que ha redactado ahí. Y por ende, o sea, si una persona se alimenta de una manera inadecuada, no realiza actividad física, ella, por lo que veo, la alumna está tomando lo más por el tema de consumo de alimentos, ¿no es cierto? Como consecuencia de ello, la persona va a tener un estado nutricional deficiente, o sea, es a la inversa. Hay que ordenar ahí un poquito la idea, nada más, pero el tema, de hecho, que ya lo tiene definido, ¿no? Sí, licenciada. Ok, Melissa. Sí. Ahora, lo que sí hemos quedado es que tratemos en lo posible de ya no utilizar el término o dentro de los títulos estado nutricional, loncheras escolares, algo así que hemos quedado recuerda, así que trata de reformular tu trabajo. ¿Ya? Porque ya está muy visto el hecho de que el inadecuado consumo de alimentos, de hecho, te va a afectar tu estado nutricional. Entonces, ¿cuál sería tu aporte como parte de tu trabajo? Educación nutricional. Pero recuerda que eso también, o sea, ya con tu título está muy listo que tienes que darle una educación alimentaria o nutricional, perdón, a este grupo humano para que mejore su estado nutricional. Entonces, por eso te digo, y eso ya está ya bastante sabido de que si tú haces una intervención nutricional por al menos mínimo 6 meses, puedes lograr cambios, ¿no?, en el consumo de alimentos y por lo tanto el estado nutricional de la población mejora. Entonces trata de ver un tema
que no esté muy trillado, como hemos dicho, para que la cosa pueda funcionar sin ningún tipo de problema, o pueda hacerse mejor, para que sea algo inédito. Recuerda que las tesis tratamos en lo posible de que las tesis sean inéditas, ¿no? Lo más que se pueda para no tener mayores inconvenientes, ¿ya? A ver, el último. López Oscar Jesús. Sí, doctor. Ya, tu diapositiva, estimado. A ver. Profesor Félix, mientras Oscar López va colocando su lámina, una recomendación general a nuestra amiga Carguancho, ¿no? La amiga Carguancho, Melissa. Sí, ese trabajo tiene que ser más revisado, Melissa, por favor. Todavía está en proceso de concepción, o sea, todavía no ha gestado el proyecto. Así que un mayor trabajo, por favor. Gracias. Eso le habíamos dicho, profesor. Ya se ve. Le habíamos dicho a la alumna pues, que tendría que mejorar bastante el trabajo. Como se dice, pues está en la etapa preconcepcional, ¿no? Para que pueda haber una adecuada gestación y un adecuado alumbramiento posterior, ¿no? Que sería la tesis. Está todavía para que lo reformule en varios aspectos. A ver, estimado amigo, explica tu trabajo. Doctor, buenas tardes. ¿Se puede ver, visualizar lo que pasa? Es que yo no lo puedo ver. Perfectamente, Oscar, perfectamente. Ya. Bueno, buenas tardes a todos los doctores que están presentes. La doctora. Mi trabajo consiste en lo que es falta de información sobre el valor nutricional de los alimentos en el colegio de las Dunas, y bueno, quienes estaríamos enfocando serían los alumnos de ese colegio. Como causas del problema podríamos presentar lo que son niños en proceso de aprendizaje. Quizás no le podríamos pedir mucho en parte de ellos como culpabilidad, por decirlo así, ¿no? Falta de educación por parte de los padres, porque generalmente los que tienen que ver en este proceso son ellos, porque generalmente ellos son los que educan a los niños. Y como otra causa también podría estar la falta de talleres o charlas por parte de la municipalidad del distrito en ese sector, que es el sector de Angamos. Como consecuencias de esto, podríamos tener el déficit de crecimiento intelectual y de atención por parte del alumno. Esto podría afectarlo en lo que son sus clases o sus estudios, y como otra consecuencia también podríamos tener las enfermedades producidas por la falta de nutrientes en la dieta del niño. Como un ejemplo puse lo que es la anemia, que se produce generalmente por déficit de hierro, ¿no? Y un aporte de una visión como futuro profesional podría ser fomentar el interés por los niños en los alimentos nutritivos en vez de la comida chatarra, las charlas informativas a través de la docencia en el colegio, el control mensual de los niños a base de cambio de hábitos alimentarios y sesiones alimentarias demostrativas. Bueno, en conjunto con las entes del colegio, ¿no? Eso sería todo. Ya, a ver, profesor Vilches, su aporte. Oscar, ¿sabes qué cosa, mi estimado? Tiene que estar más atento con las explicaciones, con el video, tiene que tomar nota, ¿no? Entonces, es más, ya se explicó que ya ir enfocándonos, ¿no? Entonces, ya tener una causa, definir claramente el problema, una consecuencia, un aporte. Eso le va a dar claridad a su trabajo. Pero usted ha presentado una serie de causas, una serie de consecuencias y una serie de aportes. O sea, usted todavía está en el nivel de lluvia de ideas. Entonces, ya estamos en la tercera semana del curso, ya debemos ya enfocarnos mejor, ¿no?
Por lo tanto, mi recomendación es mayor atención a las explicaciones que dan sus profesores. Yendo a su trabajo propiamente dicho, miremos lo siguiente. A ver si me permite ver el problema. Dice, falta de información sobre el valor nutricional en los alimentos. Falta de información. Información hay, lo que pasa es que la gente no lee. Esa es mi percepción. Bueno. Y lo otro dice que es falta de información sobre el valor nutricional en los alimentos porque hay una falta de educación por parte de los padres y falta de talleres o charlas por parte de la municipalidad del distrito en el sector. Bueno, le tengo que informar que el servicio de orientación nutricional recae principalmente en el sector salud, no en el gobierno local. El gobierno local sí tiene una función dentro de la salud pública, que es la gestión de la salud pública. La prestación directa no le corresponde a la municipalidad, le corresponde a los servicios de salud. Entonces, las consecuencias, enfermedades producidas por la falta de nutrientes en la dieta del niño, anemia, y ahí nuevamente el profesor Félix, y yo también les había hecho recordar, que hay temas ya redundantes. No, doctor, eso yo lo puse como un ejemplo, ¿no? O sea, no sé. Un ejemplo. O sea, porque como enfermedades comunes así por falta de nutrientes, un ejemplo la anemia, ¿no? Por déficit de hierro. No lo puse como algo enfocado, lo puse como un ejemplo. Pero sí, pues debió buscarse otro ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, vemos el título, que no se logra ver el título, por lo menos yo no lo logro ver. ¿Puede mostrarme el título, por favor, Oscar? Sí, lo he visto. ¿Lo logro ver? A ver. Está llegando la señal. Ya, entonces aquí dice, déficit de información nutricional y charlas informativas a los alumnos y padres del colegio. Igual que la señorita anterior, está en etapa ni siquiera preconcepcional, está en etapa de enamoramiento, o sea, todavía ni siquiera en etapa preconcepcional. Tiene que seguir revisando sus apuntes, revisando la clase del profesor Félix, revisando nuevamente el video, y hay un par de ejemplos que han hecho sus compañeros muy buenos, que sería importante que usted los revise para que vaya más o menos avanzando lo que usted necesita trabajar. Por lo demás, en mi opinión, disculpe usted, hay que rehacer el trabajo. Gracias, doctor Félix. Sí, los últimos comentarios podrían ser, para mí ni siquiera está en la etapa de enamoramiento, está en la parte todavía de ovocito 1. Entonces, el quid del asunto es de que él todavía está en una etapa, y esto sí lo asumo literalmente el profesor Vicente, en etapa de lluvia de ideas. Sube tu Word, por favor. Sube tu Word para poder leer arriba, por favor. Ya está, por ejemplo, ahí. Como decía también el profesor Víctor, falta de información sobre el valor nutricional en los alimentos. Todo producto que compramos ahora tiene una información nutricional, ¿no? Sea bueno o sea mala, pero está ahí. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Tenemos la característica de que lo que hacemos más todo para comprar un producto no es en relación al valor nutricional que tiene, sino solamente el costo. Entonces, ahí habría que verlo, ¿no? Como tú pones ahí, problema, falta de información sobre la valoración nutricional de los alimentos. Ya, ¿cuál es la causa de esa falta de información? Porque habla de valoración nutricional en los alimentos. Entonces yo presumo y asumo que si me dices en los alimentos, es un producto ultraprocesado. Y este es un trabajo, tendría que ser muy similar al del compañero anterior. Entonces ahí las causas
ya no son la falta de talleres o charlas por parte de la municipalidad. La causa no sería la falta de educación por parte de los padres. La causa no sería niños en proceso de aprendizaje. Las causas tendrían que ser otras. Y la consecuencia de esa falta de información sobre el valor nutricional, ¿qué consecuencias te trae? La falta que ese producto no tenga información nutricional. Selección inadecuada del producto, por ejemplo, sería una de sus consecuencias, ¿no? Pero todavía, como dice el profesor Vilches, estás en una lluvia de ideas y ya estamos en la tercera semana. La semana anterior se hizo el ejercicio, la semana anterior también se hizo la diapositiva. O sea, ya van 3 semanas para definir un título, ¿no? Y tu título, a ver, sube tu título por favor. Sube para ver tu título. Mira, arriba dice falta de información y abajo dice déficit. Necesariamente tendría que ser falta, porque no sé, como título, o sea, empezando con falta, no sé, no me pareció algo tan... O corriges arriba o corriges abajo. Porque cuando tú hablas de déficit, ¿qué significa? Que lo que hay no es lo suficiente. Cuando tú dices falta, significa que no hay nada. ¿Te falta plata o tienes un déficit de ingresos? Bueno, ya Como ya estamos en el bolsillo, ya te diste cuenta. Sí, ya me di cuenta. ¿Cierto? ¿Te falta plata o tienes un déficit de ingresos? Claro, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Ahora, hemos dicho que habitualmente una de las variables siempre es el problema y la otra variable puede ser la causa o puede ser la consecuencia o puede ser el aporte, haciendo la opción del AQP y el CCCA. Entonces, tienes el problema, correcto, y las charlas informativas, yo te pregunto en qué parte estaban, en la parte de las causas. No, o sea, claro, en parte de las causas, y, o sea, esta es esa parte de los desaportes. A ver, vuelve a bajar porque no veo tu... Por eso les decía yo que a la hora que hacían el Word, preferentemente echadito, ¿no? Para poderlo ver todo en un solo golpe y no estar con este sub y baja. Vuelve, ponme por favor tu título. Ya. El título. Mira, ¿cuántos aportes tienes? Dice, déficit de información nutricional, ese es tu problema, ¿ya? Y charlas informativas, tu causa. A los padres, a los alumnos y padres del colegio de las lunas. Ahora, yo te pregunto, sube hacia arriba y dime, ¿a quiénes tu A dice, tu Q, perdón, a quiénes vas a ser dirigido? Alumnos del colegio Las Dunas. ¿Qué edad? Eso tienes que tomar mucho en cuenta, porque yo puedo decir, cuando tú me dices causas, niños en proceso de aprendizaje, un niño de 5 años, un niño de 10, un niño de 15 o un repitente de 18. Tengo que especificar también lo que son edades ahí. Si desea, sí, si no dentro del contenido, pero eso tiene que estar también. No, sí, claro. Porque a un niño de 5 años no le vas a hacer una charla de orientación nutricional. No. ¿Te das cuenta? Entonces, la clase tienes que definir a qué grupo se lo vas a dirigir bien. Por eso reiteramos de que tu trabajo todavía está en ovocito 1. ¿Ya? No, sí, pero voy a... Siquiera llegas a enamoramiento, siquiera llegas a enamoramiento, todavía está en lluvia de ideas. ¿Ya? Es como decir, hay 5 chicas adelante y todavía no sabes ni cuál te gusta. Porque no tienes aún en tu mente tu checklist para saber qué es lo que buscas en cada chica que está, o en la única chica con la cual te quedarías. Todavía estás en ese etapa. Estoy haciendo mis apuntes. Por favor, por las correcciones.
sin molestarse, sin amargarse, ¿no? Pero creo que de todas las que hemos visto, me parece que la número 1 era la que estaba más centrada, ¿ya?, en su trabajo. ¿Ya? Por eso hice que lo grabaran, para que ustedes tomaran como modelo lo que ella ha hecho y tengan una idea de cómo formular bien su AQP y su CCCA. Que ustedes han visto que les da una formación mucho mejor para plantear lo que es su título de su tesis. Y es la idea, que ya hemos dicho que en el camino puede ir cambiando, no es nada fijo. ¿Correcto? Correcto, doctor. Bueno, gracias. siendo las 6:01 de la tarde, les agradezco